Sin más que decir, muchas gracias. Entonces comencemos. ¿Me confirman si todos logran ver la pantalla con la diapositiva? Nos va comentando en los comentarios. Francisco estará muy pendiente. Comenten todo lo que se les ocurra. ¿Listo? Entonces comencemos. Listo, súper. Quisiera comenzar haciéndoles esta pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven estas tres imágenes que les voy a comentar? Quiero que escojan una sola palabra. Me digan esa palabra que más describe lo que van a ver. Entonces, esa es la primera, esa es la segunda y esa es la tercera. Me regreso para que las puedan ver con calma. Esta es la primera, segunda y la tercera. Estas tres imágenes son el centro de la charla del día de hoy. Vamos a volver a ellas al finalizar la sesión, entonces vayan escribiendo allí en los comentarios. Veo que dicen estrategia, datos, análisis, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se viene a la mente? Datos, análisis, estrategia, súper, tecnología, innovación, automatización, súper, Paola. Conexión de datos, escenarios, automatización, Cindy, genial. Paula dice mapeo. Genial. Listo. Bueno, todo eso lo vamos a revisar eh, al finalizar. Listo. Entonces, comencemos. Abordemos el concepto de People Analytics. Veamos entonces qué es lo que es. En palabras cortas, People Analytics es una disciplina emergente que mezcla conceptos y eh, herramientas, metodologías de la psicología, ¿cierto? Con el análisis de datos dentro de un entorno empresarial. ¿Para qué se hace esto? Para mejorar la toma de decisiones en la organización, ¿cierto? Ahora, vamos a un concepto mucho más específico. Me gustaría ir leyendo e ir desglosando esta definición. Dice, es la práctica que consiste en analizar los datos y la información disponibles en las distintas áreas relacionadas con recursos humanos. Entonces, hasta el momento tenemos análisis de datos, tenemos recursos humanos. ¿Listo? ¿Para qué? Para optimizar la toma de decisiones y reducir los errores de gestión. Entonces tenemos que People Analytics es ese análisis de datos, de toda esa información disponible dentro del área de talento humano, ¿cierto? Y las demás áreas relacionadas para tomar decisiones estratégicas y reducir los errores de sesgos al momento de tomar las decisiones. Yo sé que al finalizar esta charla, muchos vamos a ir corriendo a Google a investigar un poco más sobre People Analytics. Cuando hagan esto, se van a encontrar con tres palabras que están muy relacionadas y es HR Analytics, People Analytics y Workforce Analytics. Muchos teóricos dicen que son diferentes. En este momento, tratémosla como iguales, porque las tres hablan de lo mismo. Análisis de datos para talento humanos y tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, ya con esto, pues somos unos expertos en People Analytics. Creo que, Francisco, podemos dar la charla por terminada. No mentira. Seguimos. No, La pregunta que viene es, claro que no. ¿cómo se integra People Analytics en la gestión del talento humano? Veamos. Les quiero compartir este modelo de gestión del talento humano que creé hace unos años en un libro que hice para la Universidad del Norte. Planteé como los fundamentos y era, yo organizaba el área de talento humano, gestión humana, recursos humanos, en tres procesos. Desarrollo humano, desarrollo organizacional y la parte administrativa, ¿cierto? Con toda esta nueva revolución tecnológica y la nueva disciplina de People Analytics, surgió la necesidad de reestructurar ese modelo. Entonces les presento el modelo más actual que hay en People Analytics, en talento humano, perdón. Y es los tres procesos que ya les mencioné, pero además un cuarto proceso que es transversal. Y ahí va calidad y mejora continua y People Analytics. ¿Listo? ¿Por qué es transversal? Porque People Analytics interviene, participa, está inmerso en todos los procesos
de talento humano y las áreas aledañas. Entonces, People Analytics no es una persona. People Analytics no es un área en específico. People Analytics es un proceso transversal en talento humano, ¿cierto? Que lo que hace es brindar un valor agregado a esa gestión del talento. Entonces, allí específicamente va People Analytics. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué beneficios nos trae implementar estrategias de People Analytics en nuestra organización? Veámoslas. Primero, y considero que la más importante o la que más se nota a simple vista, tomar decisiones objetivas. Quiere decir que los líderes van a poder tomar decisiones de forma informada o basada en datos. Y eso reduce los sesgos. Me gustaría compartirles una anécdota. Y era un caso, una empresa, era una MIPYME, y iba entrando una persona, ¿cierto? A las oficinas, iba entrando súper rápido porque creo que iba tarde. Tropezó con otra persona, esa persona le tumbó los archivos que tenía, ella lo recogió, lo miró como que feo, hizo gesto, listo, y se fue a su puesto de trabajo. Oh, sorpresa, esa persona con la que ella se tropezó hacía parte de la dirección, ¿cierto? Y quedó referenciada. Esa persona de la dirección la clasificó, nunca la había visto. Digamos que esta persona se llama Carla. Nunca había visto a Carla, pero por ese suceso ya la clasificó. Cada vez que escuchaba hablar de Carla, se le venía a la mente esa imagen donde se tropezaron y Carla le hizo gesto. Entonces ese director decía, Carla es gestosa, Carla es maleducada. Apenas vea la oportunidad, la saco. Vio la oportunidad, sacaron a Carla. 3 meses después, los indicadores de productividad cayeron. Todos. Claro, es algo alarmante porque nunca había habido un pico tan grande. Entonces, no sabían qué estaba pasando, todo el mundo estaba revolucionado, los líderes perdidos todos. Entramos a ver el caso. Oh, sorpresa. Carla, quien fue despedida, era la top performance, era la empleada que más ventas hacía, porque era un área de ventas. La pregunta era cómo llegaron a despedir a una persona que vende tanto, ¿cierto? Si en esta empresa se hubiese implementado estrategias de People Analytics, la decisión hubiese sido diferente. De pronto algún tipo de plan de capacitación, un manejo, no sé, de la cortesía, etcétera, pero no dejarían ir a la mejor trabajadora que tenían. Entonces, ahí está la importancia de tomar decisiones de forma objetiva. Segundo, tenemos siguiente beneficio, mejora de los indicadores de talento humano. Ustedes saben que talento humano, por lo general, se divide en áreas, ¿cierto? Si vemos acá el modelo, se van a dar cuenta que dentro de cada proceso, desarrollo humano, organizacional, administrativo, tienden a haber un área que es área de selección, área de desarrollo, área de evaluación, de clima, de nómina, ¿cierto? Cada área maneja ciertos indicadores, que son métricas numéricas, que dicen cómo está el negocio actualmente. Si no se tiene claridad de cómo está el negocio, cómo viene evolucionando en el tiempo, no hay forma de actuar de forma preventiva, ¿cierto? O de forma proactiva para mejorar eso. Tener estrategias de People Analytics lo que hace es precisamente eso, mostrar el panorama actual, pasado y también el futuro, y así esos indicadores pues van a ir mejorando. Por supuesto, el tercer beneficio es el aumento de la productividad, ¿cierto? Si yo tomo decisiones objetivas, si yo voy mejorando esos indicadores de talento humano, pues obviamente la productividad se va a disparar. Además de que esto de People Analytics en talento humano lo que hace es que se muestre el verdadero valor del área de talento humano. Depende de la empresa, depende de la forma en que está estructurada sus procesos. Hay algunas donde en realidad no se nota a simple vista cuál es ese valor de esa área de talento humano, ¿cierto? ¿Cómo impacto esos objetivos estratégicos de la empresa? Con People Analytics vamos a tener evidencia más tangible de ese valor agregado de esa área, ¿listo? Y por último, y no menos importante, y tampoco la única, es genera confianza y transparencia. ¿Por qué? Porque a los colaboradores saber que las decisiones, los beneficios, los bonos, etcétera, se toman o se otorgan teniendo en cuenta parámetros objetivos y claros, transparentes,
pues va a haber mucho más confianza, mucho más tranquilidad cuando yo vea que mi compañero, por tener un buen desempeño, obtiene un bono y yo no. Al contrario, al ver eso, pues yo me motivo, ¿cierto? Y trato de ser como él o superarme para también adquirir esos beneficios extras que me da la organización. ¿Listo? Entonces, podemos seguir. Juan, ¿cómo vamos en los comentarios? Todas las preguntas que tengan, denlas en los comentarios, porque ahora que finalicemos esta parte de cátedra, vamos a abordarlas. ¿Listo? No, Juan, la única inquietud, pues hasta ahora es si íbamos a grabar. Entonces, pues comentábamos que habíamos tenido algunos problemas con Teams. No sé si usted esté grabando y se puede hacer esto. Sí, acá estamos grabando. Esperemos que al final pues todo salga súper chévere. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, ya somos unos expertos en People Analytics. Sabemos qué es, sabemos cuáles son los beneficios. Ahora, ¿por dónde comenzar? Esta parte de por dónde comenzar la quiero dirigir en dos partes, valga la redundancia, y es si soy talento humano y quiero profundizar en People Analytics o si estoy en una empresa y quiero implementar People Analytics en mi organización. ¿Listo? Alexis, la presentación se va a compartir a los correos, así que tranquilo por esa parte. ¿Listo? Súper. Comencemos. ¿Cuál sería la ruta a seguir si eres una persona, talento humano, que le interesa People Analytics? Cabe resaltar que esta es una ruta estándar, no quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea la mejor en el mundo, pero es práctica y funciona. Me ha funcionado a mí, le ha funcionado a mis colegas. Entonces, quiero compartírselas. Y vamos a ir desglosando parte por parte. ¿Listo? Primero, es importante saber de fundamentos de estadística y análisis de datos. Bueno, antes de eso, sería chévere tener conocimientos de psicología enfocada en las empresas. No quiere decir que si no eres psicólogo no podrás hacerlo. Claro que sí. Lo que pues necesitas es conocer estas metodologías, estos conceptos psicológicos aplicados a talento humano y pues con eso vas a tener también un plus. Entonces, aparte de eso, lo primero es fundamentos de estadística. Estamos hablando de cosas básicas, no debe ser un experto. Por ejemplo, frecuencias, porcentajes, estadística descriptiva, categorías, etcétera. Con eso podemos comenzar y comenzamos bien. ¿Listo? Siguiente, sistemas de información de recursos humanos o HIRIS por sus siglas en inglés. Con esto, en palabras castizas, es algún tipo de herramienta o software que se utilice para gestionar los procesos de talento humano. En muchas empresas, en especial MIPYMES, no se tiene el poder adquisitivo para tener este tipo de herramientas. Por ende, utilizan herramientas más estándar como Office 365 o de pronto Google. Es decir, utilizan Excel, utilizan las hojas de cálculo de Google para hacer el traqueo de sus procesos, cosa que no está mal. Esas hojas de cálculo son brutales y se les puede sacar todo el provecho. Traqueo de información, análisis, automatizaciones, etcétera. Entonces nosotros, como expertos en People Analytics, ustedes deben conocer pues, el uso de estas herramientas. Por lo menos Excel y o Google Sheet. Seguimos, análisis de datos. Ahora sí, pues saber cuáles son los tipos de análisis de datos que hay, por lo menos comenzar con el análisis descriptivo, ¿cierto? Más adelante vamos a profundizar en eso. Luego de que ya sé un poco sobre qué tipo de análisis se pueden hacer, lo siguiente, y es la parte como más entretenida del asunto y menos compleja, y es crear pues esa visualización de datos y la comunicación. En esta parte es importante saber contar una historia con los datos, darle forma a esos datos, ¿cierto? Para que se entienda qué está pasando en el proceso específico de talento humano que se esté revisando, qué está pasando, qué va a pasar, qué podemos hacer, ¿cierto? Y con eso, pues, lo siguiente es la parte de la ética y la privacidad de los datos. Este es un tema que no se tiende a tocar mucho. Y es muy importante porque en talento humano manejamos muchos datos sensibles de las personas y es importante conocer los parámetros, la normativa que regula ese tipo de prácticas. Por ende, es importante conocerlo.
Listo, cuando tenemos ya estas 5 etapas cumplidas, creo que es el momento de comenzar a hacer algo práctico. Les recomiendo que tomen el proceso que más les interese dentro de su empresa o en el que más tengan confianza y desarrollen un caso práctico de People Analytics. Revisen cuáles son las métricas importantes para ese proceso, dónde se está traqueando ese proceso, en la parte de HID, si es en algún software o si es en alguna hoja de cálculo, cómo vamos a visualizar los datos, cómo vamos a proteger el ingreso a esas herramientas, quiénes pueden ver esos datos, quiénes no, etcétera. Y compártanlo con personas, compártanlo en LinkedIn, compártanlo a sus compañeros, para que puedan verlo, puedan conocer y puedan también darle feedback, una retroalimentación de qué tal ha sido ese ejercicio. Así que se aprende. Y por último, pues una cultura de análisis de datos. Con esto me refiero a cada vez que tenga la oportunidad de tomar decisiones basadas en datos, hágalo. Cada vez que pueda compartirle a una persona temas de datos, hágalo. Eso hace que se vaya introyectando todas estas competencias analíticas. ¿Listo? Entonces, creo que con esta ruta, pues ya se convertirán en expertos en People Analytics. Siguiente. Listo. ¿Qué hacer entonces si estamos en una empresa y queremos implementarlo? Veámoslo. Primero, definir los objetivos. Los objetivos es, primero, identificar cuál es el proceso clave dentro de mi área de talento humano. Todas las empresas, sin importar el tamaño, tienen un proceso que resalta más sobre los otros. Estamos hablando de pronto el área de reclutamiento, de pronto el área de capacitación, de pronto el área de nómina, pero siempre hay uno que resalta más. Abordemos ese porque ese es el que le está generando valor a la empresa. Entonces, tomemos ese proceso, veamos qué es lo que se está midiendo, definamos cuáles son los indicadores y entremos con eso. ¿Listo? El siguiente paso es identificar los datos relevantes. Cuando ustedes ven esas bases de datos, ven todas las métricas que se pueden hacer, van a querer medir absolutamente todo. Pero hay que ser selectivos. Veamos cuáles son los datos que le generan valor a la empresa y comencemos por allí. ¿Listo? Lo siguiente es tener claro cuáles son esas tecnologías que vamos a implementar. Tecnologías desde el traqueo del proceso, si es una hoja de cálculo, si es un Ichairis, tecnologías para analizar los datos, herramientas de análisis que ahora les voy a profundizar sobre el tema, de pronto herramientas para compartir los datos, entre otras. ¿Listo? Lo siguiente es asegurar la calidad de los datos. Y aquí quiero hacer una pausa. Regálenme 10 segundos. Quiero que piensen a qué me refiero con asegurar la calidad de los datos. Si quieren, vayan comentándolo en el chat mientras me tomo estos 10 segundos. Patricia dice confiabilidad de la información. Limpiar los datos. Dicen por acá también. Que sean reales y confiables. Muy importante, Judith. Es decir, cuando hablamos de asegurar la calidad de los datos, es precisamente lo que nos están comentando en el chat. Esto implica que nosotros, ustedes como expertos en People Analytics, tienen un rol activo en todos los procesos de talento humano, o por lo menos los que piensan incluir en la estrategia de People Analytics. Ustedes deben entrar, ver cómo se hace el proceso, proponer mejoras, estandarizar la información. Ahora veremos a qué me refiero con eso. Todo para garantizar de que los datos que yo estoy tomando son reales. Si los datos que tomo no son reales, como dicen en los comentarios, no son confiables, pues los datos no sirven absolutamente de nada y vamos a tomar decisiones erróneas. Esto requiere tiempo, por ende es importante que las empresas vayan entendiendo que estas estrategias pues requieren ciertos pasos en su implementación y que los resultados se van a ir viendo con el tiempo. ¿Listo? Ya como tenemos todo eso, pues el siguiente paso es, por supuesto, hacer los análisis. En la siguiente diapositiva les muestro qué tipo de análisis podemos hacer. Lo siguiente sería comunicar los resultados con las personas interesadas, con los líderes sobre todo, para que se tomen las acciones pertinentes, que sería el paso 7. ¿Listo?
Bueno, con todo esto ya somos expertos en People Analytics, ya son expertos en People Analytics y cómo implementarlo en las empresas. Ahora vamos a profundizar sobre los tipos de análisis que podemos hacer. Se plantean cuatro tipos de análisis. Quiero que si en alguno de ustedes está implementando alguna estrategia de analítica, quiero que se evalúen y vean en qué etapa se encuentran. ¿Listo? Primero, veamos este gráfico. Este gráfico muestra una ubicación, ¿cierto? A mayor movimiento en la parte horizontal, más dificultad en implementar eso. Y mayor altura en la parte vertical, pues más valor le genera a la organización. ¿Listo? Entonces tenemos primero análisis descriptivo. Este análisis lo que nos dice es qué pasó, qué pasó en un periodo específico. De hecho, es el análisis que más se realiza. Si vemos, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño que tienden a realizarse de forma anual, lo que nos dice es cómo estuvo el desempeño en el 2022, por ejemplo, cómo está en el desempeño en el 2023, y así sucesivamente. ¿Qué pasó? El siguiente nivel de análisis es qué ha venido pasando. Se llama análisis diagnóstico. Es decir, ya no voy a ver solamente qué pasó, sino cómo se mueven esos datos a lo largo del tiempo. Entonces, imagínense que yo mido el desempeño de forma trimestral. Eso me permitirá a mí ir viendo, ¿cierto? Cómo es esa evolución en el comportamiento, en el desempeño de esas personas, cuáles son las áreas que mayor intervención requieren, cuáles son esas competencias que mayor intervención requieren, ¿cierto? Y eso le genera un valor brutal a estas mediciones. Yo recomiendo comenzar con el descriptivo, pero traten de llegar al análisis diagnóstico. Quédense en el análisis diagnóstico por un buen tiempo. Perfeccionen la herramienta, comuniquen todo. Cuando ya tengan un proceso muy bien estructurado, una estrategia muy clara, pasen al siguiente nivel, que sería el análisis predictivo, que ya no solamente saber qué ha venido pasando, sino qué va a pasar. Y no es brujería. Es utilizar los datos para predecir futuros escenarios. ¿Listo? Ya estamos hablando de inteligencia artificial, machine learning, entre otros modelos. También se requieren herramientas diferentes. Por ejemplo, en los dos primeros análisis podemos hacerlo fácilmente con hojas de cálculo y algunas otras herramientas de análisis, pero ya esta parte predictiva necesitamos herramientas como Python, por ejemplo, que es un lenguaje de programación para hacer los análisis. Al final trataré de mostrarles algo chévere con Python. Y por último, pues viene el análisis prescriptivo. Es decir, ya esto es lo más top que podemos hacer con People Analytics. Y es no solamente saber qué puede pasar, sino que los mismos análisis nos digan qué podemos hacer para mejorar eso o para evitar que eso pase. Eso es brutal. Por lo menos a mí me parece una locura eso. No sé si ustedes, pero me fascina cuando veo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, esos son los tres tipos de análisis que podemos hacer. Coméntenme aquí en los comentarios cuál creen que es el análisis que están haciendo actualmente en su organización. Listo, entonces, continuamos. Descriptivo dicen por aquí, diagnóstico, súper bien Jason, me gusta eso. Vale, entonces, regresemos al inicio, veamos qué pasó en el inicio. Recuerdan que en el inicio les pedí que escribieran palabras que definieran estas imágenes. Francisco, colabórame leyendo algunas palabras que nos dijeron en los comentarios. A ver. Bueno, tenemos, vamos a ver. Jessica, por ejemplo, dice, considero que las palabras People Analytics es realizar en análisis y medición de talento humano y desempeño. Súper. Patricia Ruiz Francisco, vamos a enfocarnos dice en cómo... las palabritas de las imágenes. Cuando la Ah, mostraron, ok, como dicen, datos. datos, Súper, sí. estrategias, análisis, datos, análisis, estrategia, tecnología, innovación, automatización, conexión de datos, escenarios, automatización, planificación, Súper. dimensiones, mapeo, Ahí, van por ahí, me gusta. revisión del problema, análisis, búsqueda de alternativas, Súper. multiverso. Van por ahí. Sí, 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 van cerquitica. Gracias, Francisco. Y con gusto. Súper bien. Cuando vemos esta imagen o cuando yo hago una herramienta de People Analytics, yo les digo a las personas que lo utilizan, en este momento ustedes son
Iron Man. Y ya les voy a explicar con argumentos por qué. Por lo menos, si ven en esta imagen, están viendo, ¿cierto? Primero, una especie de pantalla donde Tony Stark está visualizando información. Quiere decir que esta información está almacenada en algún lugar, ¿cierto? Y él está visualizando la información, ¿cierto? Lo que llamamos dashboard, ahora definimos muy bien eso, un dashboard para ver descripción de qué está pasando, por lo menos en mi negocio. En el caso de Iron Man, él está viendo qué está pasando con sus trajes, qué está pasando con su negocio, porque él es empresario, qué está pasando con todo lo que le compete a él, ¿cierto? Entonces, miren bien, estamos viendo visualización de datos, análisis de datos, estamos viendo interacción con los datos, porque él puede filtrar por información, mira, está tocando aquí, moviendo, quitando, ¿cierto? Estamos hablando de un análisis diagnóstico. Pero también Iron Man tiene una inteligencia artificial que se llama Jarvis, no sé si la conocen. Jarvis lo que hace es explicarle también qué está pasando, pero también qué va a pasar, ¿cierto? Entonces estamos hablando de análisis predictivo. Aparte de eso, Jarvis también tiene la cualidad de recomendarle cosas, decirle qué va a pasar y cuál sería el mejor camino a tomar. Entonces también estamos hablando de análisis prescriptivo. Por ende, cuando hagan herramientas de People Analytics, imaginen que son Iron Man. ¿Qué les falta? La tecnología de holograma, pero eso ya está, eso es una realidad. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Se perdió en un momento el internet. Ya volvemos. Me comentan si logran verla, escucharme. Sí, ya te escuchamos, Juan. Súper, regálenme 30 segunditos y compartimos. Entonces, me cuentan si logran ver la pantalla para continuar con esta maravillosa explicación de los dashboards con Iron Man. Listo, súper. Bueno, continuamos. Entonces, ya con todo esto, ¿cierto? Podemos ver que cuando hablamos de People Analytics, uno de los resultados más visibles y una de las herramientas más útiles son los dashboards. Un dashboard es una forma de organizar de forma estratégica la información que se muestra para contar una historia de los datos y que los líderes puedan ver, interactuar con la información y tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, cuando pensemos en People Analytics y en implementarlo, sabemos que lo básico que hay que hacer es mostrar por lo menos un dashboard para que se pueda interactuar y navegar con la información. ¿Listo? Listo. Entonces, tratando de hablar un poco sobre casos de éxito, pues Google, IBM, Siemens y Xerox han implementado People Analytics en sus procesos de reclutamiento, de entrenamiento, eh, por lo menos, Google implementó estas estrategias para todo su proceso de reclutamiento. De esta forma optimizaron tiempo sabiendo cuáles eran por lo menos las fuentes de candidatos que mayor candidatos traían, conociendo cuál era el tiempo de duración en los procesos y cómo optimizarlos, identificando en tiempo real cuáles son esas competencias a mejorar, ¿cierto? Y ese mismo modelo de People Analytics proponer cambios, etcétera. Ustedes dirán, listo, claro, son casos de éxitos porque son empresas grandísimas, tienen los recursos para hacerlo, ¿cierto? Pero no necesariamente tenemos que ser unos magnates en tecnología y ser unas empresas grandes para implementarlo. Por ende, el día de hoy vamos a ver casos reales de People Analytics y vamos a desmenuzarlo. ¿Listo? Me gustaría en este espacio, Francisco, poder abordar algunas dudas e inquietudes que hayas identificado antes de pasar a la parte práctica.
Juan, hasta el momento no tenemos pregunta. La única pregunta era acerca de la grabación. Y de hecho acabo de compartir el link para pues la asistencia. De esta forma, al finalizar, pues enviarles la grabación y la presentación. ¿Bien? Súper, excelente. No sé si alguno quiera comentar en el chat o quiera pues habilitar el micrófono y hacer una pregunta sobre todo lo que hemos visto. Mientras alguno decide si hacer la pregunta, yo leo aquí los comentarios sobre las preguntas que le hice, sobre las expectativas sobre la charla. Veo que algunos escribieron, mm, veamos, pienso que está asociado con análisis de datos enfocado a personas. Dice Alexis, pues ya vimos que sí. Dice Jessica, considero que las palabras People Analytics es realizar análisis y medición de talento humano y su desempeño. Por supuesto, 100%. Patricia dice, potenciar el análisis de datos para apalancar la estrategia del negocio. Brutal, esa definición me gusta, me la voy a robar. Y listo, bueno, entonces, no sé si están listos, pero pasemos a la parte práctica del asunto. Vamos a dejar de compartir y compartamos la siguiente parte. Quiero que estén muy atentos si tienen dudas. Estas sí pueden hacerla en tiempo real, ¿cierto? Para que vayamos resolviéndolas. ¿Listo? Veamos. Me comentan si logran ver pantalla. Sí, perfecto, Juan. Ya visualizamos la pantalla. Súper. Voy a ir navegando por todas estas pestañas, ¿cierto? Para ir mostrando, pues, algunos casos de implementación. ¿Listo? Vamos a tomar los ejemplos de un portafolio que yo tengo de People Analytics. Después se lo compartimos a los que hagan el ingreso, se registren en la asistencia. Y pues en este portafolio vamos a ver varias cositas. Primero, una parte de conocimiento compartido. Podrán ver un libro de psicología organizacional y del trabajo, una revista en LinkedIn sobre People Analytics, sobre temas de datos para talento humano, súper chévere. Comparto también guías, cómo implementar cosas, etc. Y esta que es la parte que más nos interesa. Y es algunos dashboards que hemos hecho sobre People Analytics. Ya ustedes son unos expertos en dashboard. Veamos en la vida real qué es eso. Aquí tenemos 4. Tenemos en la parte superior izquierda uno que se llama Dashboard Workspace 365. Este dashboard lo que hace es conectarse a una plataforma que dice que evalúa el clima, ¿cierto? Y lo que hace es pues darme datos descriptivos para analizar ese clima. De ahí Juan va a ir anotando las preguntas para ir resolviéndolas, ¿listo? El otro dashboard se llama Análisis DISC. Los que están en talento humano, los que saben un poco de psicología, sabrán que el DISC es una metodología para medir la personalidad. Este dashboard lo que hace es precisamente conectarse a una herramienta que también diseñé, que mide la personalidad y mostrar de forma interactiva esos resultados. Ahora se los muestro. Por acá abajo tenemos una que se llama Matriz de Talentos Nimbus. Si no tienen esa metodología en su área de talento humano, se las recomiendo. Lo que hace es evaluar cómo está el talento humano teniendo en cuenta dos aspectos, desempeño y potencial, ¿cierto? Según esos dos, me ubica la persona en un bloque, ¿cierto? En un cuadrante, y según ese cuadrante, pues así van a ser como los planes a seguir con esa persona. Y por último, tenemos aquí una evaluación, un dashboard para evaluar el desempeño. También lo vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces, antes de llegar a un dashboard, se preguntarán ustedes, ¿por dónde comienzo? Veámoslo. Si alguno tiene una duda muy precisa sobre el tema de, por lo menos aquí, en el tema de los datos, las bases de datos, me gustaría que levantaran la mano para ir abordándolo, ¿cierto? Una pregunta muy específica. Entonces, yo les comentaba, lo primero es saber dónde se están traqueando los datos. Si estoy utilizando un Ichairis, un ATS, un CRM, o por el contrario,
estamos usando una hoja de cálculo. Les presento a su majestad Google Sheet. Es el primo de Excel. Sirven para hacer de todo. En este caso, para almacenar o traquear datos de talento humano. En este caso les voy a mostrar dos. Y les voy a decir, y quiero que anoten, no sé si alguno ahí como moderador va anotando en el chat, cuáles son esos conceptos claves que tienen que aprender sobre las hojas de cálculo. Y vamos a ir abordándolos. Quiero acercar pantalla para que vean. Esta base de datos se llama evaluación del desempeño. Esta base de datos la arroja una aplicación que hice para medir desempeño y lo que hace es tomarme datos del trabajador y al final arrojarme la evaluación que trajo la prueba, ¿cierto? Como podrán notar en la parte superior tenemos las columnas, ¿cierto? Y en la parte de abajo tenemos los registros de los datos. Entonces, primera cosa por investigar, cómo funcionan las bases de datos. Dinámicas de bases de datos, eso es importante. Entonces anoten por ahí, tema 1, bases de datos. Siguiente, como podrán ver, aquí tengo los resultados cualitativos, por lo menos desempeño bajo, desempeño crítico, desempeño óptimo, ¿cierto? Pero yo necesito esos datos de forma cuantitativa para poder analizarlos. Por ende, el siguiente concepto que tenemos que aprender es condicionales. Los condicionales me permiten transformar los datos, en este caso cualitativos, en cuantitativos. Veámoslo. Yo aquí puedo decirle, quiero que me transformes estos datos del 1 al 5. Por ejemplo, si el resultado de desempeño fue crítico, acá colócame 1. Si el resultado fue bueno, acá colócame 4. Y si vemos la fórmula, funciona más o menos así. Son los famosos if, o los famosos si esto, entonces esto. No voy a enfocarme en la fórmula, ustedes cuando investiguen notarán la eficacia de esa fórmula. Eso lo vamos a usar muchísimo en talento humano. ¿Listo? Por otro lado, tenemos otra base de datos un poco más compleja, ¿cierto? Aquí tenemos 3 tablas. Bueno, 2. Una tabla donde se hace un tracking, como un traqueo, un seguimiento del proceso de reclutamiento de practicantes, ¿cierto? Entonces, esto, cada reclutador irá agregando la información de cada persona que va ingresando en el proceso, ¿cierto? Y le permite almacenar, pues, el flujo de eso. ¿Listo? Veámosla. Vamos a acercarlo. Tenemos fecha de inicio, fecha fin, en que se ingresa la persona, nombre del candidato y la vacante. Si vemos, la vacante tiene esta flechita aquí, que esto se llama listas desplegables. Anoten, siguiente, listas desplegables. ¿Cómo hacer listas desplegables? ¿Para qué sirve esto? Hombre, para que la información repetitiva o de categorías que se ingresen en la base de datos sea estándar, esté escrita de la mejor manera y sea mucho más fácil. No es lo mismo escribir yo, por lo menos en este caso, practicante de administración de empresas, a seleccionar solamente el ítem. ¿Listo? En este caso, esta parte está en azul porque tiene la particularidad de que trae la información de otra tabla. ¿Por qué? Porque en esta otra tabla tengo anotado cuántas vacantes necesita mi empresa en ese momento específico. Eso me permite a mí saber más adelante cuántas personas, talento humano, debo ingresar a la empresa versus cuántas me pidieron. Y ahí hay un indicador de selección, ¿cierto? Sigamos. Género. Miren que hay una lista desplegable, ¿cierto? Edad en años, la universidad, programa académico, el workflow, que son las etapas por donde pasa el candidato, el estado, todo está en lista desplegable, ¿cierto? Esto es buenísimo para... Yo sé que algunos de ustedes lo implementan actualmente. Levanten la manito ahí todo el mundo, todo lo que lo implementan, pero los que no, ya saben que pueden utilizar esto. ¿Listo? Lo siguiente que podemos hacer se llama, pues, fórmulas, ecuaciones. Alguno, pues, ha tenido la oportunidad de hacerlas. En este caso, esta en específico lo que hace es contarme cuántos días lleva la persona en proceso, sin que se le defina su situación, ¿cierto? Anoten, fórmulas, pero fórmulas que les sirvan a ustedes. No van a aprender fórmulas financieras para analizar el EBITDA del negocio. Bueno, de pronto sí, porque de pronto está relacionado con la parte más de business intelligence de la empresa. Pero por ahora, fórmulas descriptivas, suma, resta, multiplicación, división, porcentajes.
Eso es lo básico. Lo siguiente que hay que investigar es formatos condicional. Esto lo que me hace es, según cierto dato, colócamele un colorcito, colócamele algún tipo de algo visual para yo identificarlo. Como podrán notar, aquí hay un formato condicional. Me dice, si las personas llevan entre 1 y 10 días en proceso, colócamele un color verdecito. Ya yo sé que a simple vista esas personas no las voy a tocar por ahora. Si llevan de 10 a 20 días, epa, no hemos definido la situación de ese candidato. Está en amarillo, veamos qué pasó con él. Si pasó o no pasó, informémosle, pero el candidato merece saber por dónde va su proceso. Y rojo es cuando definitivamente ya sobrepasó los límites, más de 30 días, quiere decir que seguramente la vacante se cerró y nunca le avisamos a ese candidato, pobrecito, él esperando por allá y nunca tuvo respuesta. Bueno, para eso sirven estos formatos condicionales. ¿Listo? Ahora, esta herramienta me es útil para traquear la información, pero no me sirve para analizarla, ¿cierto? Por ende, estas dos bases de datos debemos buscar la forma de conectarnos a ella para jalar los datos y analizarlos. ¿Listo? Entonces, si todo claro, alcen la manito. Si hay alguna duda muy concreta, comenten en los comentarios. Tenemos ahí 10 segundos para hacer eso. Juan, Daniela comentaba algo y era, bueno, no hay como muchos, aparte de esta charla, digamos, otros espacios donde diga yo puedo ingresar y empezar a estudiar, a formarme, a prepararme en estos temas. No sé, desde su experiencia, ¿cómo inició? Buena pregunta, súper buena pregunta. Cuando entró en mí la curiosidad con los datos, lastimosamente en Latinoamérica aún la palabra People Analytics no se veía. Muy poco. Muy grandes empresas lo hacían, ¿cierto? Era difícil conseguir información sobre eso. Entonces tocaba a uno buscárselas, investigar sobre estadística por un lado, análisis de datos por el otro, etcétera. Muy complejo. Pero al final los ejemplos nunca estaban orientados a talento humano y era muy difícil aterrizar eso en el área. Afortunadamente, ya Colombia está, las empresas están tomando esos datos, están creando espacios para People Analytics y hay mucho más espacios para formarse. Yo siempre voy a lo básico. Tenemos Google, tenemos YouTube, pero aparte tenemos ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial que le decimos, quiero volverme experto en People Analytics. Créame detalles, una ruta, teniendo en cuenta, pues la ruta que yo les comentaba, ya tengo esta ruta, enséñame sobre People Analytics y el mismo ChatGPT les enseña. Pero también hay cursos en LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn Learning tiene cursos, hay plataformas que brindan cursos, pero claro, son pagos. Aprovechemos todo lo gratuito posible y si ya tenemos la posibilidad, pues se adquiere algo de pago, ¿cierto? Voy a tratar de crear un espacio aquí en el portafolio donde hay una ruta donde las personas puedan capacitarse de forma gratuita, es decir, temas específicos como estadística, visualización, entre otras, ¿cierto? Y puedan solamente entrar al espacio y según su nivel, ya, hacerlo. ¿Listo? Les vamos a compartir, Juan, también una página donde pueden hacer cursos de Excel desde lo más básico a lo más avanzado para que les saquen provecho a Excel también y a Power BI. Esas sí son gratuitas. Y que, bueno, también seguir a personas en LinkedIn que sepan de People Analytics. Hay muchos. Y ahí van viendo en su feed todos los días temas super guau de People Analytics. Entonces creo que esa podría ser la ruta inicial. Entonces ya quedo con la tarea de crear ese espacio aquí en el portafolio para que ustedes puedan entrar y según su nivel de conocimiento, entrar con toda People Analytics. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Hay una pregunta, Juan, qué pena que lo interrumpa y creo que pues va de la mano con lo que estaba explicando y dice, ¿se puede conectar varias veces de datos, más de dos, para desarrollar nuestro dashboard? Imagino es como tengo alguna de estas bases de datos y si la Sí. puedo integrar a un dashboard diferentes, por ejemplo, esta es de desempeño, Ujú. la podría vincular con algo que tenga que ver con remuneración,
también podría vincularla con algo que tenga que ver con promoción y desarrollo, no sé. De hecho sí, Jason, esto está relacionado mucho con un tema de administración de base de datos que se llama relación entre tablas, entre bases de datos. Hay software que ahora se os muestro que permiten conectar diferentes bases de datos y comparar resultados. Y en talento humano es súper esencial porque comparamos, como decía Francisco, desempeño con salario, entre otras cosas. Por lo menos en estos dos casos, yo tengo una base de datos que tiene todo junto, pero en realidad lo ideal es tener por un lado la información de la persona y por el otro los resultados. Y luego es que se conectan, pero en este caso las puse juntas para facilitar el análisis. Pero claro que sí se puede conectar. Yo no sé si nos alcanza el tiempo para mostrarle el detalle específico de cómo crear el dashboard. Vamos a verlo cómo funciona, pero veamos si tenemos el tiempo. Aquí preguntan. Correcto. Los dashboards se basan en el estudio de grandes bases de datos. Claro que sí. Entonces es fundamental aprender sobre bases de datos. Dice Felipe, con Power BI se puede cruzar información. Así es, ahora lo vamos a ver. El siguiente paso, entonces, cuando tenemos las fuentes, es qué herramienta utilizar. Es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Lo primero que se debe preguntar es, mi empresa, ¿dónde tiene sus procesos? Y yo divido eso en dos grandes bloques. Y es, los que tienen Microsoft, por ejemplo, Office 365, o los que tienen la Workspace de Google, es decir, Gmail, Calendar, Google Sheet, Slide, etc. Vamos a ver los dos casos. Comencemos con Looker Studio, antes llamado Data Studio. Esta herramienta es brutal si los datos están súper limpios, súper estándar, como por ejemplo aquí, esto que está limpiecito. Yo les recomiendo que empiecen con Looker Studio. Es gratuito. Toda la potencia de Looker está totalmente gratuita. Con una cuenta de Google entran y pueden hacerlo. Quiero ver si, vamos a ver si, veamos, si se puede mostrar como la interfaz. Miren, la interfaz es similar a las demás de Google. Tenemos un menú lateral donde se puede ver lo que se compartió conmigo, es reciente, podemos ver algunos dashboards de ejemplo y podemos crear. Y cuando le decimos crear, se puede crear de diversas fuentes, diversas. Tenemos Google Sheet, tenemos BigQuery, AppSheet, acá ahora les muestro que es AppSheet, tenemos MySQL, Progress, tenemos de todo, ¿cierto? Incluso análisis de YouTube por aquí. Entonces, una herramienta que recomiendo brutal. ¿Cómo es un dashboard en Looker Studio? Veámoslo. Vamos a ver un dashboard de... no, lo vemos ahora. No, sí, veámoslo enseguida. Del traqueo del proceso de selección de practicantes. Veámoslo. Aquí está. Este es el dashboard. Si bien se parece un poco a los dashboards que utiliza Ironman. En mi mente son exactamente el mismo, solamente falta la tecnología de holograma, pero para mí son exactamente lo mismo. Y me emociona ver este tipo de herramientas así construidas. Para los que les interese profundizar sobre dashboard, este, pues como les comentaba, es una forma de mostrar una historia con los datos y tiene, o yo lo divido, en tres partes. Una parte lateral, que es donde hay unos filtros donde yo puedo interactuar, ¿cierto? Una parte superior que son como las métricas clave, los famosos indicadores, y en el centro pues las métricas. Aquí yo puedo interactuar, por ejemplo, yo puedo ver esta métrica que dice número de contratados por mes y veo cuántos contratados fueron por mes y puedo ver la curva de contratación e ir viendo qué ha pasado. Por lo menos vi que en septiembre cayó la curva, entro a ver qué pasó ese mes, ¿cierto? De pronto cayó la curva porque habían pocos candidatos, o cayó la curva porque algunos estaban de vacaciones, o simplemente el desempeño bajó porque bajó, etc. Esta dice estado de candidatos. Dice que el 53%, el moradito, fue rechazado. Quiere decir que algo está pasando ahí y tenemos que entrar a ver por qué. Pero tenemos también que el 37% fue contratado, entonces tampoco está tan mal el asunto, ¿cierto? Tenemos arriba que el porcentaje de contratación fue de 67. Aquí podemos ver que esta métrica es un porcentaje, donde si mi empresa me pidió contratar a 10 personas y yo contraté a 6 hasta el momento, quiere decir que llevo 60% del cumplimiento en esa métrica. Si ven que por eso es importante porcentajes.
Estas métricas son descriptivas, lo que está diciéndome son frecuencias de rechazados, contratados y en proceso, en este caso frecuencias de contratados en un periodo de tiempo, etcétera, ¿cierto? Pero también yo puedo interactuar. Imagínate que yo quiero ver, por ejemplo, me llaman de la Norte, un ejemplo, y me dicen, hey, quiero saber cómo le va a mis candidatos. Yo filtro aquí por universidad, busco la Norte. Cabe resaltar que estos datos son hipotéticos, no quiere decir que esto refleja la realidad. Por ende, si hay alguno aquí de la Norte, pues por favor, no, ninguna demanda, esto es hipotético. Puede ser la Universidad del Norte de California, por ejemplo. Filtramos. Cuando yo filtro, veo que el dashboard es interactivo, cambia y me muestra lo siguiente. Oh, el 80% fue rechazado. ¿Qué está pasando? Veámoslo. Si vemos acá el flujo de proceso en la parte de abajo, vemos que la mayor cantidad de personas se está cayendo en el primer contacto. Eso quiere decir que hay algún problema. O de nosotros, que no sabemos explicarle a la universidad cuáles son esos perfiles que necesitamos, o un problema de la universidad, o de que envía candidatos que no se ajustan a la vacante. No lo llamemos problema, llamémoslo puntos de mejora. Entonces uno, con esta información, crea un informe, copia esto o lo envía automáticamente desde aquí porque se puede compartir y le dice, este es el análisis de la universidad hasta el momento, vemos que hay una tendencia a rechazar a sus candidatos o en el primer contacto o en la entrevista técnica o en la evaluación psicológica, pero siempre se cae. ¿Qué está pasando? Entremos a crear planes de mejora. ¿Listo? Y si ustedes comparan, quiero que me manden una manito arriba o comenten en el chat si les parece más entendible una herramienta así que estos datos acá. Recuerden que estos datos acá se están moviendo en tiempo real, ¿cierto? Por ende, si yo, por ejemplo, quiero hacer un ejemplo, si yo elimino, vamos a eliminar algunos datos, si yo elimino los datos acá del 20, vamos a ver cuáles eliminamos. Si yo elimino estos datos del 20 al 30, todos, totalmente eliminados, acá en el dashboard eso se refleja. Por ende, si yo actualizo, bueno, él se tiene que actualizar pues solito, ¿cierto? Pero en el caso de que yo pues actualice, él debe mostrar, ¿cierto? En tiempo real esos cambios que se hacen en la base de datos. Por ende, cada vez que yo agrego una información, acá se muestra. ¿Listo? Perfecto. Este es otro caso de un dashboard hecho con Looker Studio. No pertenece a temas de psicología, pero me parece chévere compartírselo porque muestra la potencia de Looker Studio. Esto es un dashboard que me muestra en tiempo real los datos de la viruela símica o viruela del mono en Colombia. ¿Por qué les digo que es en tiempo real? Porque Colombia tiene algo que se llama datos abiertos. No sé si lo conocen y si no lo conocen se los presento. Datos abiertos es una plataforma que Colombia tiene y que ciertas entidades están obligadas a montar sus datos por temas de transparencia, etc. Y pues los hospitales, las entidades de salud están obligadas a reportar sus casos de viruela del mono. Por ende, si ustedes no saben dónde buscar datos para practicar, vayan a datos abiertos. Entonces, este dashboard, la peculiaridad es que tiene como un menú en la parte izquierda y se puede ir filtrando y ir viendo. Por ejemplo, aquí yo puedo ver, por ejemplo, los casos, vamos a ver un departamento Atlántico, veamos cómo está el Atlántico. Si filtramos por Atlántico, vemos que hay 15 casos, si acercamos el mapa, vemos que la mayor cantidad de casos está en Soledad. Los demás están en Puerto Colombia, Baranoa, ¿cierto? Etcétera. Si además de eso filtramos, vamos a ver, filtrar por sexo. Filtremos por femenino. A ver. Hay 4.000 casos, 4.080. Filtremos por femenino. Oh, sorpresa, solo 135 casos. Quiere decir que algo está pasando, hay una tendencia a que los hombres tienden a contagiarse más con esta viruela. Traten de imaginarse y trasladar este tipo de análisis a su empresa. Y si es una empresa que tienen personas en todo el país, pueden analizar los datos también de forma geográfica. Este timelapse lo que hace es mostrarme cómo es la evolución de los candidatos, el contagio a lo largo del tiempo, por departamentos y por municipios. Entonces ahí van viendo esa evolución. Y por último, el análisis descriptivo, ¿cierto?
Imagínense cómo usar eso en su empresa, elegante. Que ustedes lleguen y le muestran a su superior esta herramienta y les diga, háganme un informe, sales tú corriendo a hacer el informe. No, solamente tienes que tomarle captura a esto o descargarlo o compartírselo y listo. O él dice, Juanito, envíame un informe mensual del desempeño o de cómo va tu proceso de reclutamiento. Listo, aquí programas un envío quincenal o semanal de cómo va el proceso. Solamente tiene que verlo, le llega a su correo un PDF o simplemente una alerta que le diga, entra hoy a tu dashboard y mira cómo está el proceso. Y ya, ahí evalúa todo. Y ahorramos y optimizamos muchísimo. Dicen por aquí, muy increíble, muy interesante e increíble la cantidad de plataformas. Total, lo cool de esto es conocer las plataformas que se pueden utilizar. Listo. Si somos de la suite de Microsoft, vamos a ver plataformas mucho más robustas como lo es Power BI. Power BI, la desventaja es que necesitas una cuenta empresarial para ingresar. Si tienes cuenta tipo @hotmail, no vas a entrar. Pero los beneficios son muchos. Tiene su propio lenguaje de programación para hacer análisis, bueno, más bien lenguaje analítico. Tiene algo que se llama Power Pivot, que es para hacer filtrados de tablas que ingresan. Por ejemplo, muchas veces estos datos no están limpios, estos datos están, digamos que la persona que hizo la base de datos no limpió, entonces aparece bueno, pero también aparece bien, aparece mal, aparece más o menos. Este tipo de cosas hace que los datos, cuando vayan a analizarse, pues no se analicen de la mejor manera porque no están limpios, no están normalizados ni estandarizados. Si tenemos herramientas como Power BI, podemos conectarnos a esa fuente de datos así, por llamarlo de alguna manera, sucia, ¿cierto? Y con Power BI podemos limpiarla y luego hacer análisis. ¿Listo? Les voy a mostrar unos ejemplos. Esta, como les comentaba, se conecta a una aplicación que hice para mí la personalidad y tiene dos páginas, perfil organizacional e insight de los empleados, ¿cierto? Muchas empresas gastan un recurso bastante considerable en aplicar pruebas psicométricas. Nosotros como People Analytics tenemos la habilidad, o van a tener ustedes la habilidad, de hacer estos análisis y ahorrarle mucho dinero a su empresa. Por ejemplo, aquí lo que hace esto es analizar lo que sabe un poco de psicología. Les explico rápidamente. Analizamos la personalidad con dos cosas. Primero, en qué dimensión se encuentra de las 4 que existen. Según la dimensión, así va a ser las características de la persona, ¿cierto? Y segundo, el patrón de los 15 que hay, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy contratando a una persona, yo sé qué tipo de personalidad y habilidades quiero en mi equipo. Y pues evaluar esto es brutal. O sea, que yo puedo ver cómo está distribuida mi población. Veo que la mayor cantidad de personas son concienzudos y son influyentes. Y veo que los mayores perfiles son especialistas, consejeros, creativos, persuasivos y orientación a los resultados. ¿Sí ven? Y aquí están mis empleados. Para hacer análisis del DIS se puede con Looker, por supuesto. Aquí lo importante es, Daniela, de dónde trae los datos. En este caso yo los traigo de una base de datos que viene de una aplicación, ¿cierto? Pero ustedes traten de buscar la forma de evaluar eso, incluso de un Excel. Hay plantillas que evalúan el DIS desde el Excel y robarse los datos de ahí, conectarse. Por ejemplo, aquí yo puedo filtrar, quiero ver cómo está mi departamento. Vamos a ver departamento de operaciones. Oh, sorpresa, mi departamento de operaciones son la mayor cantidad de personas dominantes y otros estables. Si mi departamento de operaciones tiene un buen desempeño, quiere decir que ese es el perfil que yo estoy buscando. Por ende, las personas que quiero tener en mi empresa tienen que ser, aquí dice, un perfil de orientación a los resultados, realizador y consejero y objetivo. Y aquí están las personas, miren que me filtro quiénes son. Estos nombres son hipotéticos, no se asusten. Listo. Aparte, yo puedo ver insights por cada persona. Ustedes saben que las pruebas de personalidad me arrojan a mí, según el tipo de personalidad, cómo es de la persona a nivel psicológico. Entonces, veamos, si quiero filtrar por Emily Brown, me dice que Emily es persuasiva, ¿cierto? Es un perfil rojo, ¿cierto? Me dice que sus emociones son de tal manera, que sus metas son de tal manera. Esta es la descripción, dice, los persuasivos trabajan con la gente, esforzándose por ser Me dice también cómo son bajo presión, cuál es el valor de ellos para la organización, e incluso me da un plan de acción. Me dice, esta persona necesita que otros
se concentren en la tarea, busquen los datos, hablen directamente, respeten sinceridad, etc. Y aparte dice, para ser más efectiva, esta persona necesita controlar los tiempos, tomar decisiones, aplicar la gerencia, ser más realista. Y ahí es donde tú dices, ah, con razón esta persona no me está rindiendo, porque no estamos haciendo lo que va con su estilo de personalidad, ¿cierto? Y aquí puedo filtrar por otro también. Joshua es perfeccionista y es un perfil más amarillo. Luego tenemos aquí a Samuel, que es un poco más investigador, un perfil también amarillo, etc. Cuéntenme en el chat, ahí con las reacciones, qué les parece este tipo de herramientas para su organización. Esta fue hecha con Looker, con Power BI, pero con Looker se pueden hacer y quedan, díganme, déjenme decirles, quedan bellísimas. Esta es otra, un poco más sencilla, porque la app es muy concreta, evalúa el clima. El clima está hecha para que se mire el clima de forma trimestral. El clima lo que me dice es cuál es la percepción que tienen las personas referente a mi organización, teniendo en cuenta algunos aspectos de ella. Entonces, me dice que la participación actual fue de 56%, es decir, que si hay 100 personas, solamente participaron 44. Me dice que el clima actual está en 3.8, ¿cierto? El puntaje máximo es 5 y la meta son 4, si lo ven aquí arriba. Entonces me dice que estamos muy cerca de la meta, pero no hemos llegado a la meta. No sé si puedo acercar aquí. No puedo acercar. Aquí esta parte que dice evolución del clima me dice que en el primer trimestre fue de 3.4 y en el segundo fue de 3.8. Quiere decir que las estrategias que estamos haciendo está aumentando la evaluación del clima y deberíamos seguir implementándolas o ponerlas más robustas. Aquí puedo ver clima por departamento. Vemos que el único departamento que sí cumple la meta fue operaciones. A pesar de que operaciones, en general, el clima es de 3.8, el departamento de operaciones cumple con la meta. Y ventas se acerca y tecnología de recursos humanos está llegándose. Entonces, eso me dice que debo enfocarme más en tecnología y recursos humanos que en operaciones. ¿Listo? Y acá abajo me dicen las dimensiones de clima que estoy evaluando: desarrollo personal, liderazgo, comunicación, ambiente y relaciones. Entonces, les dejo un segundo ahí con este dashboard para que vean la potencia de esto, en este caso para medir el clima. Listo. Otra que tenemos por aquí es la del desempeño. Mírenla. Esta desempeño, los datos los trae de esta base de datos. Desempeño. Mírenla. Aquí tengo más filtros. Tengo departamento, tengo por género, tengo incluso por cargo, si es líder o no es líder. Y tengo por nivel de ingreso. Vemos que el desempeño global en esa fecha fue de 3.6. Podemos hacer exactamente la misma dinámica que hicimos con el clima. Este dashboard, Andrea, está hecho en Power BI. Estos que le estoy mostrando, este y este. Pero se puede hacer exactamente como está ahí, se puede hacer en Looker. Incluso está mejor si tiene los datos limpios. Miren, entonces aquí puedo hacer análisis a lo largo del tiempo, por lo menos cómo ha ido evolucionando el desempeño. En este caso, pues, es de un momento concreto y el desempeño es 3.6. Digamos que la meta del desempeño es 3.5. Digamos que vamos bien, pero tenemos que mejorar. Listo. Ahora, aquí vemos el desempeño por cada una de las áreas: producción, talento humano, finanzas. Y aquí tenemos un análisis un poco diferente. Si se dan cuenta, estamos comparando dos variables. Estamos comparando desempeño con antigüedad. Quiero acercar esta parte, a ver si puedo. ¡Epa! Aquí está. Desempeño con antigüedad. Estamos viendo una tendencia que a mayor antigüedad, mayor desempeño. Oh, interesante. Quiere decir que si mi desempeño clave está por aquí, 3.5, ¿cierto? Y yo cruzo esta línea, quiere decir que más o menos para tener un desempeño óptimo necesito 4 años de antigüedad actualmente en mi empresa. Entonces, aquí donde tú te preguntas y dices, es mucho tiempo. 4 años para que una persona llegue a su desempeño óptimo es mucho tiempo. Imagínate que la meta de nosotros tiene que ser 2 años para que sea un desempeño brutal. Ejemplo, aquí me dice que las personas que llevan 2 años tienen un desempeño de 2. Entonces debemos mejorar e ir evaluando. Y ahí se va a ir viendo cómo va avanzando esa curva, ¿cierto? Y tratar de que el desempeño de 4
esté en 2 años de antigüedad y no en 4 como está ahora aquí, ¿cierto? Otra similar es esta que evalúa desempeño versus salario. Me dice exactamente lo mismo, que a mayor salario, mayor desempeño. Estas dos lo que me dicen es que la persona lleva más tiempo en la empresa, se ha capacitado más, ha ganado un rol más importante en la empresa, por ende gana más y por ende tiene más desempeño, ¿cierto? Pero aquí es exactamente lo mismo. Me dice que las personas que tienen un desempeño que yo quiero óptimo, que es de 3.5, me dice que gana más o menos 3.500.000 más o menos. Yo puedo ahí mirar cómo reestructuro mi salario interno. Recuerden que esto es algo interno de la empresa, no aplica para todas. No quiere decir que, según esto, quiere decir que si quiero un desempeño de 4, debo pagarle 4 millones. No, esto es la realidad específica de esta empresa. Vemos que los desempeños aquí entre sexo, pues, está muy similar. El hombre ahí un poquitico más arriba, pero está muy similar. Y aquí vemos una tabla con... Quiero hacer una pregunta. Quiero que me digan esta tabla, ¿qué tiene aplicado aquí con estos colores? ¿Cómo se llama esto? Cosas que les dije que investigar. Rápidamente ahí, escriban en el chat. Estos colorcitos aquí, si es óptimo verde, si es bajo rojo, ¿cómo se llama eso? Es algo que yo les comentaba que pues deberían ir investigando. Formato condicional, excelente. El DIS, Andrea, lo que hace es, según el tipo de personalidad, asignarle un color. Pero en este caso, como dice acá Felipe, son formatos condicionales. Súper. Ahora, ya, entonces, vamos a hacer una recapitulación rápida. Vimos dónde se traquea la información, hojas de cálculo. Vimos herramientas para analizar, Looker Studio, Power BI, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren potencializar, y esto es como un paréntesis ya como para ir finalizando la sesión, si ustedes quieren potencializar lo que hacen, yo les recomiendo que incluyan algo que se llama low code, low code. Ya les escribo acá, low code. Es una nueva tendencia en la programación que lo que permite es crear aplicaciones de forma mucho más rápida. Yo sé que no son programadores, pero esto lo que hace es darle el poder de los programadores a ustedes y por ende a su organización. Entonces, no me lo van a creer. En lo que un equipo de programación puede demorar 3 meses, 5 meses, no sé, 6 meses, haciendo una aplicación, yo la puedo hacer con este tipo de herramientas en 2 días. Si nos da el tiempo, podemos ver algún ejemplo. ¿Listo? Entonces, se ahorran de traquear las cosas en un Google Sheet o en un Excel y pasan directamente a traquearlo en una aplicación, ¿cierto? Pero eso lo vemos ahora para finalizar. Quería mostrarles algo. Ustedes recuerdan la curva de tipos de análisis que habían, ¿cierto? Yo les decía que los más avanzados son predictivo, prescriptivo. Ese utilizaba Ironman con Jarvis, ¿cierto? Para los que saben un poco, y esto fue un poco de recorderis para ellos, y para los que tienen curiosidad de ir más allá, les presento a Python. Python es un lenguaje de programación que permite hacer de todo. En este caso, analizar datos. Voy a hacer un ejemplo de cómo utilizaríamos Python para hacer un análisis del desempeño. El mismo análisis que hemos venido haciendo. No voy a profundizar mucho, pero les digo que Python necesita algo que se llama librerías, que son como esteroides, ¿cierto? Que permiten hacer que ese lenguaje de programación sea mucho más concreto para nuestras necesidades. Si tienen dudas, van a mi perfil ahí en LinkedIn, hay una revista, o van a mi portafolio y ven aquí la revista. Aquí hay varios casos donde explico muy a detalle cómo usar Python para hacer análisis. Primero, cargo lo que se llaman librerías. Luego, cargo mi archivo o me conecto a mi Google Sheet de Python. Ven que si acá era mucho más fácil solamente dar clic aquí, añadir datos, seleccionar los datos, acá toca poner un código. Si quiero ver mi tabla, se dan cuenta que es la misma tabla que está acá, Juancho Pérez, no sé qué, es la misma. Juancho Pérez, Marlos, María, Carlos, es la misma. Pero acá, entonces, yo hago un análisis y miren, para hacer este gráfico que está acá, ¿cierto? Yo tuve que hacer un código, que es este que está aquí. Se ve cortico, pero hay unos códigos que son más grandes. Y este gráfico lo que hace hacerme es, ya les muestro. Este gráfico lo que hace es, vamos a ver si podemos acercar un poco. Ahí, ¿cierto? Este gráfico me permite ver
y analizar, en este caso, tres variables de forma interactiva. Se las muestro. Ahí la ven. Entonces, tenemos en la parte de abajo el puntaje que es el puntaje del desempeño. En la parte lateral, en el eje lateral, tenemos la antigüedad en años. Y tenemos un código de colores que me dice la edad. Entonces, a mayor oscuro el color, mayor edad tiene la persona. ¿Listo? Entonces, vemos aquí una tendencia como ya la habíamos visto en este dashboard, en esta gráfica, ¿cierto? Pero miren que acá es interactivo, puedo moverlo, puedo verlo. Entonces, aquí veo por lo menos que a mayor desempeño, a mayor antigüedad, mayor desempeño. Eso estaba claro. Pero aparte podemos ver que incluso hay una tendencia en cuanto a la edad. Quiere decir que a mayor antigüedad, mayor edad, mayor desempeño. Eso quiere decir que en mi empresa, las personas que ocupan cargos de pronto más, que generan más valor a la empresa, tienen mayor edad porque tienen más antigüedad en la empresa, por ende, tienen mejor desempeño, incluso ganan más. Entonces, yo quiero filtrar aquí, por ejemplo, si yo quiero un puntaje de 3.5 idóneo, por lo menos este, me dice que las personas que tienen 30 años, pues tienen más o menos ese puntaje y tienen una antigüedad de 3 años en la empresa. Esto es según la realidad de la empresa, ojo, ya puedo ver datos específicos, puedo, no sé, centrarme en este dato acá, solito este dato acá, ¿quién es este acá? Tiene 22 añitos, tiene un desempeño de 2 y tiene una antigüedad de un año. Muy probablemente esta persona es un practicante, ¿cierto? Es más, si vamos a analizar de pronto el tema de los salarios, vamos a ver esa persona que está acá en el rincón, gana 2.5 millones de usos, nada, gana bien. Bueno, de pronto para un practicante, pues gana bien, ¿cierto? Entonces, en Colombia me refiero. Entonces, miren, este tipo de dashboard se puede incrustar en páginas web, en reportes, etc. Pero les cuento, es un poco más complejo, sí. Pero este es el poder de usar las herramientas. ¿Listo? Entonces, hasta el momento quiero que me cuenten en el chat qué les ha parecido. Falta una cosa antes de finalizar, pero quiero que me cuenten qué les ha parecido, si hay comentarios. Francisco, cuéntame todo. No, hasta el momento, de hecho, creo que hemos resuelto todas las inquietudes que pues, nos han escrito. Tengo algo que vi y no sé qué sabes de eso, Juan, y entiendo que uno puede, bueno, con low code puede hacer aplicaciones, pero en lo que nos venía explicando con Looker, la información yo la puedo arrastrar, ejemplo, desde un formulario que he diseñado en Google Formularios, ¿sí? Google Form. Juan, O también, exacto. Muy buena pregunta, porque les confieso, yo inicié en esto de las aplicaciones low code gracias a Google Form. Yo estaba haciendo un formulario para medir la satisfacción con algo que hicimos. Yo decía, hombre, no sé, siento que hacer un formulario de Google es como, no sé, muy estándar, quiero hacer algo diferente, quiero que tengan una aplicación donde entren. E investigando, llegué a que había en Google Formulario, se podían añadir extensiones. Y hay una extensión que se llamaba AppSheet. Yo de curioso puse la extensión y dice, convierte tu formulario en aplicaciones. Lo hice y así fue que logré hacer mi primera aplicación low code con Google Formularios. ¿Por qué? Porque como ya tú sabes estructurar el formulario, tú solamente lo pasas allá y la aplicación entiende qué es lo que quieres hacer y es mucho más fácil configurar los parámetros, ¿cierto? Pero con AppSheet tú puedes empezar desde cero. Entonces yo lo que hago ahora es, hago una base de datos en Google Sheet, conecto Google Sheet con AppSheet, que es de Google, ¿cierto? Que es esta que está acá, y ya con eso, vamos a ver si, ya con eso, ¿dónde está aquí? Documentation, bueno, no aparece. Ya con eso se pueden hacer las aplicaciones. Entonces, para finalizar, les muestro rápidamente las apps que he creado. Esta es para evaluar la del clima. Entonces, se evalúa no sé, cada trimestre. Entonces, esto se lo envían a los trabajadores o les llega automáticamente cada trimestre. Ellos les dan siguiente, leen las instrucciones, le dan siguiente, añaden el nombre, añaden el departamento al que pertenece, la antigüedad, le dan siguiente. Y esto es una especie de formulario, ¿cierto?
Ustedes dirán, hombre, pero para hacer eso hago un formulario en Google. Sí, pero entonces acá es algo más personalizado de la empresa, ¿cierto? A la persona les gusta que tú les vendas algo de la empresa y no un simple formulario que cualquier persona se lo envía, ¿cierto? Y al final esto lo que hace es enviarme los datos a eh, un dashboard, ¿cierto? Que es el dashboard que les mostré anteriormente. Entonces, este es más o menos el funcionamiento. Hay otra un poco más compleja que la hice en un día y medio. Esta sirve para traquear la administración de personal. Por ejemplo, cuando entro me aparece esto, le doy OK y me muestra varias cositas. Puedo ver la base de datos de los empleados, puedo ver como administrador, puedo gestionar permisos, vacaciones, asentismo, beneficios, puedo ver la documentación de cada uno de mis empleados, la hoja de vida, el contrato, etcétera, ¿cierto? Y todo centralizado en una sola app. Y no necesariamente tengo las cosas en Excel por un lado, en otra hoja por el otro, y de forma desconectada. Yo sé que el tema de la aplicación y los permisos es, si es una empresa que se mueve mucho en ese tema, es súper, súper complejo y enreda. Y acá hay una parte que solo es para los empleados. Los empleados al entrar a esta app solamente verán estas dos cosas. Y es solicitar vacaciones, solicitar permisos. Por ejemplo, si le doy solicitar permisos, aquí me abre la opción, yo puedo aquí por lo menos escribir mi número de identidad, ¿cierto? Al escribir el número de identidad me trae mi nombre, escribo el tipo de novedad, el motivo, no sé, día solicitado, las fechas, ¿cierto? Y guardar. Listo. Eso es lo que le sale a la persona, al trabajador. El manager, en su parte de administración, puede ver las solicitudes, por lo menos le da en permisos. Aquí donde dice, aquí están organizados por estado, aprobados, y estos en empty significa que acaban de llegar. Entonces veo que aquí me llegó este de Juan Pérez. Reviso, veo que es una cita médica, yo como manager la veo, dice, ¿motivo? No, no sé, este man no me dice cuál es el motivo, rechazo. Nombre de quien rechaza, Juan. ¿Cómo sé que es Juan? La firma de Juan. Listo, le doy entonces cancelada y guardo. Y ya pues la persona puede ver en su perfil si se le rechazó o no. ¿Y cómo puedo verlo? Bueno, aquí en esta parte de empleados, por lo menos si yo soy Juan y yo veo mi perfil, yo puedo ver mi perfil y puedo ver cuánto permiso he pedido, mis asentismos, cuánto he faltado a la empresa, cuáles son mis documentos, las vacaciones y los beneficios que he adquirido con la empresa. Entonces veo que aquí la gestión de permisos es la última, la veo o rechazada. Bien, hablo con talento humano a ver qué pasó. Entonces, este tipo de aplicaciones permiten traquear los procesos